Clorinda no había abierto los labios todavía. Las miradas se volvían hacia ella, solicitando la palabra que cada uno esperaba. Ella movía suavemente la cabeza sobre la almohada, como si quisiera rascarse la nuca, y dijo por fin, refiriéndose a su marido sin nombrarlo: Sí, ríñanle. Habrá que pegarle el día en que se lo quiera poner en su verdadero lugar. El cargo de ministro de Agricultura y de Comercio es completamente secundario, observó el señor Khan, a fin de precipitar las cosas. Aquello era como poner el dedo en la llaga. Clorinda sufría al ver a su marido circunscripto a lo que ella llamaba un pequeño ministerio. Se sentó bruscamente en la cama y lanzó la frase esperada: Pues será ministro del Interior en cuanto nosotros lo decidamos. Delestán quiso hablar, pero todos se habían precipitado, rodeándola con un murmullo de admiración. Entonces él pareció darse por vencido. Poco a poco sus mejillas adquirieron un tinte sonrosado, y el júbilo inundó su rostro soberbio. La señora Correr y la señora Bullard, hablando a media voz, lo encontraban apuesto. La segunda, sobre todo, con el gusto perverso de las mujeres por los hombres calvos, contemplaba apasionadamente su cráneo desnudo. El señor Khan, el coronel y los demás entrecruzaban rápidas miradas, pequeños gestos y breves palabras para expresar el aprecio que tenían por su fuerza. Se rebajaban ante el más necio de la camarilla para admirarse en él. Por lo menos aquel amo sería dócil y no los comprometería. Podrían tomarle imprudentemente por Dios sin temer sus rayos. Lo están fatigando, observó la bonita señora Bullard con su voz tierna. Lo estaban fatigando. En efecto, estaba un poco pálido y se le cerraban los ojos. Era lógico. Cuando se trabaja desde las 5 de la mañana, no hay nada que agote tanto como las tareas cerebrales. Con suave violencia le exigieron que fuera a acostarse. Él obedeció dócilmente y se retiró después de depositar un beso en la frente de su mujer. Flaminio, murmuró la condesa. También ella quería irse a la cama. Atravesó la habitación del brazo del criado, enviando a cada uno un pequeño saludo con la mano. Después se oyó blasfemar a Flaminio en el cuarto de baño porque la lámpara se había apagado. Era la una y los invitados hablaron de marcharse, pero Clorinda aseguró que no tenía sueño y que podían quedarse. Sin embargo, nadie volvió a sentarse. La lámpara del saloncito también acababa de apagarse, despidiendo un fuerte olor de aceite. Costó mucho trabajo encontrar los objetos menudos: un abanico, el bastón del coronel, el sombrero de la señora Bullard. Clorinda, tranquilamente acostada, impidió que la señora Correr llamara a Antonia. La muchacha se acostaba a las 11. Se marchaban por fin cuando el coronel advirtió que olvidaba a Augusto. El joven dormía en el canapé del saloncito con la cabeza apoyada en un vestido enrollado como un almohadón. Se le riñó por no haber evitado que se apagara la lámpara. En la oscuridad de la escalera, donde la luz de gas agonizaba, la señora Bullard lanzó un breve grito. Dijo que se había torcido un pie, y mientras todos descendían prudentemente apoyándose en el pasamanos, se oyeron grandes carcajadas procedentes del cuarto de Clorinda, donde Pozzo se había demorado. Sin duda estaría ella soplándole en el cuello. Las veladas de cada jueves y de cada domingo eran iguales. Afuera circulaba el rumor de que la señora Delestan tenía un salón político en el cual reinaba una gran liberalidad y se atacaba al gobierno autoritario de Rougon. Toda la camarilla soñaba con un imperio más humanitario que fuera ampliando poco y hasta el infinito el círculo de las libertades públicas. En sus momentos de ocio, el coronel redactaba estatutos para asociaciones obreras. El señor Belluin hablaba de crear una sociedad en torno a su cristalería de San Florent, y el señor Khan durante horas enteras le endilgaba discursos a Delestan acerca del papel democrático de los Bonaparte en la sociedad moderna. Y a cada nuevo acto de Rougon estallaban en protestas indignadas y terrores patrióticos al ver a Francia zozobrar en manos de un hombre semejante. Un día Delestan sostuvo que el emperador era el único republicano de la época. La pandilla adoptaba actitudes de secta religiosa que tiene a su cargo la salvación del mundo. Ahora complotaba abiertamente el derrocamiento del hombre grande para el mayor bien del país. Entretanto, Clorinda no se daba prisa. Se la encontraba tendida en todos los canapés del departamento, distraída, con la mirada perdida en el aire, estudiando los rincones del techo. Cuando los demás gritaban y pataleaban de impaciencia, en torno a ella conservaba un rostro impenetrable, con un juego lento de sus párpados como para invitarles a tener más prudencia. Salía menos, se entretenía en vestirse de hombre con su doncella, sin duda para matar el tiempo. La había invadido una repentina ternura por su marido, lo besaba delante de la gente y le hablaba ceseando, manifestando vivas inquietudes por su salud, que era excelente. Con esto quería ocultar probablemente el imperio absoluto y la vigilancia continua que ejercía sobre él. Lo guiaba en sus menores actos y le enseñaba cada día la lección como un escolar en el cual no se tiene confianza
Del Lestrade demostraba por otra parte una obediencia absoluta. Saludaba, sonreía, se enfadaba, decía blanco, decía negro, según el hilo del cual ella tiraba, y cuando no encontraba el hilo, volvía por sí mismo a ponerse entre sus manos, para que ella lo aleccionara. Se contentaba con ser un hombre superior. Clorinda esperaba. El señor de Lindochère, que evitaba visitarla por la noche, la veía a menudo durante el día. Se quejaba amargamente de su cuñado y lo acusaba de dedicarse a hacer la fortuna de una multitud de extraños, pero siempre ocurría lo mismo. A la gente le importa un bledo los parientes. Solo Rougon podía haber disuadido al emperador de confiarle el ministerio de justicia por temor a verse obligado a compartir su influencia en el consejo. La joven acicateaba su rencor. Después hablaba con medias palabras del triunfo de su marido, dándole la vaga esperanza de estar incluido en la nueva combinación ministerial. En realidad se servía de él para enterarse de lo que ocurría en casa de Rougon. Con perversidad femenina hubiera querido que éste fuera desdichado en su matrimonio, e incitaba al magistrado para que tratara que su hermana compartiera su estado de ánimo. Intentó hacerlo probablemente quejándose en voz alta de un matrimonio que no le reportaba ningún beneficio, pero debió estrellarse sin duda contra la placidez de la señora Rougon. Según decía, su cuñado estaba muy nervioso desde hacía algún tiempo, e insinuaba con esto que lo creía maduro para la caída. Mirando a la joven con fijeza le contaba hechos característicos, con el tono amable del conversador que refiere sin malicia los chismes de la gente. Si era dueña y señora, ¿por qué no actuaba entonces? Ella perezosamente se tendía más, adoptando la expresión de una persona que, encerrada en su casa a causa de la lluvia, espera resignada un rayo de sol. Entretanto, la influencia de Clorinda aumentaba en las Tullerías. Se hablaba en voz baja del ardiente capricho que su majestad sentía por ella. En los bailes, en las recepciones oficiales, donde el emperador se encontraba, daba vueltas en torno de sus faldas con su paso oblicuo, mirándole el cuello y hablándole de cerca con una lenta sonrisa. Según decían, ella no había conseguido nada todavía, ni siquiera la punta de los dedos. Ejercitaba su antiguo juego de muchacha casadera muy provocativa, muy libre, diciéndole todo, mostrando todo, pero siempre en guardia, esquivándose en el momento propicio. Parecía que dejaba madurar la pasión del soberano, acechando una circunstancia, preparando la hora en que él no pudiera negarle ya nada, con el fin de asegurar el triunfo de algún plan largo tiempo concebido. Fue por aquella época cuando se mostró de pronto muy tierna con el señor de Plougren. Desde hacía algunos meses estaban enfadados. El señor, muy asiduo con ella y que acudía casi todas las mañanas a su casa, se enojó un buen día al ver que le cerraban la puerta de su cuarto mientras se arreglaba. Ella se había ruborizado, acometida por un capricho de pudor, diciendo que no quería verse perseguida por los ojos grises del anciano, en los que se encendían llamitas amarillas. Pero él protestó, negándose a presentarse como todos los demás a las horas en que su cuarto se llenaba de visitas. ¿No era acaso su padre? ¿No la había hecho saltar en sus rodillas cuando era niña? Y contaba con una sonrisa burlona las palmadas que se permitía administrarle en otro tiempo, levantándole las faldas. Clorinda acabó por romper un día en que, a pesar de los gritos y de los puñetazos de Antonia, había entrado mientras se encontraba en el baño. Cuando el señor Kahn o el coronel Chauvelin le podían noticias del señor de Plougren, respondía irónicamente: está rejuveneciendo, no tiene ni 20 años, he dejado de verlo. Después bruscamente se le volvió a encontrar continuamente en su casa. A todas horas estaba allí, en los rincones de su tocador, en los lugares más íntimos de su habitación. Sabía dónde guardaban su ropa interior, le alcanzaba una camisa o un par de medias. Incluso se lo sorprendió un día atándole el corsé. Clorinda mostraba el despotismo de una recién casada. Padrino, ve a buscarme la lima de las uñas. Está en el cajón, ya sabes. Padrino, dame una esponja. Aquel término de padrino era como una caricia. Él hablaba ahora muy a menudo del conde Balbi, precisando los detalles del nacimiento de Clorinda. Mentía, decía que había conocido a la madre de la joven en el tercer mes de su embarazo, y cuando la condesa, con su eterna sonrisa en su rostro gastado, se encontraba en la alcoba de Clorinda, cuando ésta se levantaba, dirigía a la anciana señora miradas de inteligencia, atrayendo su atención con un guiño de ojos sobre un hombro, desnudo o una rodilla semicubierta. Leonora murmuraba, es su retrato. La hija le recordaba a la madre. Su rostro huesudo se inflamaba. A menudo extendía sus manos secas, agarraba a Clorinda, la apretaba contra sí para contarle alguna obscenidad. Esto le satisfacía. Era volteriano, negaba todo y combatía los últimos escrúpulos de la joven, diciendo con su risita de polea mal engrasada: pero tonta, no es nada malo. Lo que da placer está permitido.
Nunca pudo saberse hasta dónde llegaron las cosas entre ellos. Clorinda necesitaba entonces al señor de Ploegeren, pues le reservaba un papel en el drama con que soñaba. Además, algunas veces compraba así amistades que luego dejaba de lado si se le ocurría cambiar de plan. A sus ojos era como un apretón de manos dado a la ligera y sin provecho. No cotizaba muy alto sus favores, porque el concepto común de la honradez no tenía sentido para ella y ponía su orgullo en otras cosas. Entretanto, su espera se prolongaba. Hablaba a medias palabras con el señor de Ploegeren acerca de un acontecimiento vago, indeterminado, que tardaba mucho en producirse. El senador parecía buscar combinaciones con la expresión abstraída de un jugador de ajedrez y movía la cabeza porque, sin duda, no había encontrado nada. En cuanto a ella, los raros días en que Rugón iba todavía a verla, decía estar cansada y hablaba de ir a Italia por 3 meses. Descansada pues, con los párpados entrecerrados, lo examinaba con una fina mirada reluciente. Una sonrisa de crueldad refinada estremecía sus labios. Hubiera podido intentar ya estrangularlo con sus dedos afilados, pero quería estrangularlo de una sola vez, y saboreaba con placer aquella larga espera en que veía crecer sus uñas. Rugón, siempre preocupado, le estrechaba la mano, distraído, sin advertir la fiebre nerviosa de su piel. Creía que se había vuelto más sensata y la felicitaba por obedecer a su marido. Es usted ahora casi como yo la quería, decía. Está usted en lo cierto. Las mujeres deben quedarse tranquilamente en su casa. Y cuando se había marchado, ella gritaba con su risa aguda, Dios mío, qué tonto es, y todavía le parecen tontas las mujeres. Finalmente, un domingo por la noche, a eso de las 10, en el momento en que toda la camarilla estaba reunida en la habitación de Clorinda, el señor de Ploegeren entró con gesto triunfante y fingiendo gran indignación, preguntó, bueno, ¿se han enterado de la nueva hazaña de Rugón? Esta vez se ha colmado la medida. Todos se agolparon a su alrededor, nadie estaba enterado de nada. Algo terrible, prosiguió alzando los brazos. Resulta incomprensible que un ministro pueda descender tan bajo. Después de este preámbulo contó de un tirón la aventura. Cuando los Charbonnel llegaron a Faverolles para tomar posesión de la herencia del primo Chapsou, armaron una batahola por la supuesta desaparición de una cantidad considerable de platería. Acusaron a la criada que tenía a su cargo la custodia de la casa, una mujer muy devota. Al conocer la noticia de la sentencia dictada por el Consejo de Estado, aquella desdichada se había puesto en contacto sin duda con las hermanitas de la Santa Familia y había transportado al convento todos los objetos de valor fáciles de esconder. 3 días después ya no hablaban de la criada y acusaban a las monjas de haber desvalijado la casa. Esto provocó en la ciudad un escándalo espantoso, pero el comisario de policía se negaba a efectuar una visita al convento cuando, puesto al corriente de lo que sucedía por una simple carta de los Charbonnel, Rugón ordenó telegráficamente al prefecto que se procediera inmediatamente a efectuar un registro. Sí, un registro. Así dice con todas sus letras el telegrama, dijo el señor de Ploegeren terminando. Entonces se vio al comisario y a 2 gendarmes ponerlo todo patas arriba en el convento, donde permanecieron 5 horas. Los gendarmes quisieron registrar todo. Figúrense ustedes que llegaron a meter la nariz hasta en los jergones de las hermanitas. Los jergones de las hermanitas. ¡Ah! Es indigno, exclamó la señora Bouchard indignada. Es preciso carecer totalmente de religión, declaró el coronel. ¿Qué quieren? Suspiró a su vez la señora Correr. Rugón nunca ha practicado. Más de una vez he intentado reconciliarlo con Dios, sin conseguirlo. El señor Bouchard y el señor Bechuin movían la cabeza con gesto de desesperación, como si acabaran de enterarse de alguna catástrofe social que les hiciera dudar de la razón humana. El señor Kahn, frotándose nerviosamente la barba, preguntó por supuesto, no se encontró nada en el convento. Absolutamente nada, respondió el señor de Ploegeren y agregó rápidamente. Creo que una cazuela de plata, una aceitera, bagatelas, algunos regalos que el honorable difunto anciano de una gran piedad había hecho a las hermanas para recompensarlos por sus buenos cuidados durante su larga enfermedad. Sí, sí, evidentemente, murmuraron los demás. El senador no insistió y prosiguió en tono muy lento, acentuando cada frase con una leve palmada. La cuestión es otra, se trata del respeto que se le debe a un convento, a una de esas santas casas en las que se han refugiado todas las virtudes que no tienen cabida en nuestra sociedad impía. ¿Cómo pueden pretenderse que las masas sean religiosas si los ataques contra la religión vienen de tan alto? Rugón ha cometido con esto un verdadero sacrilegio, del cual tendrá que rendir cuentas.
La buena sociedad de Faverolles está indignada. Monseñor Rollard, el eminente prelado, que ha demostrado siempre una ternura particular por las hermanitas, ha salido inmediatamente para París, a donde viene a pedir justicia. Por otra parte, en el Senado estaban hoy muy irritados y hablaban de provocar un incidente, contando solamente con los pocos detalles que he podido suministrar. Finalmente, la emperatriz